pasa, hermano? ¿Por qué tan motivado? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué estás escuchando? ¡Eres loco, chistoso! Hola a todos, bienvenidos a Entre Notas y Voces, un espacio donde no solo hablamos de música, sino que también la sentimos. Hoy tenemos el privilegio de conversar con alguien que hace más que vibrar las cuerdas del instrumento, Matías Zalpate. Porque hoy no vinimos a hacer la típica pregunta de entrevista. Queremos conocer la historia detrás de su sonido. ¿Listos para desafinar un poco de lo común? Y descubrir qué hay detrás de cada nota, de cada pausa, porque hasta el silencio tiene su melodía. Así que firmemos oídos, ajustemos ritmos y comencemos esta conversación donde la música tiene la última palabra. ¿Preparado para lo que vamos a escuchar? Profe, si tu música fuera un paisaje, ¿qué veríamos al escucharla? Lo que pasa es que la música mía, o sea, la que escuchan mucho, es una música bastante fuerte, ¿ya? No es una música que uno pueda llegar y aceptar un cierto público, ¿ya? Ejemplo, está derivado del metal, pero es death metal. La palabra death metal viene muerte metal. Es como lo más, ¿cómo podríamos decirlo? Lo más sádico que hay del metal, ¿ya? Es como lo último ahí en donde hay velocidad, ¿cierto? En los instrumentos, ¿ya? Principalmente, y lo otro es que hay voces guturales. No van a escuchar nunca en el death metal una voz fina o voz normal. Guitarras súper con una nota más abajo, ¿cierto? Tocamos nosotros en nota re, así que se escuchan más bajas. Eso es. Pero con un paisaje, eso queda a imaginación de cada persona. Profe, ¿qué parte de ti crees que más se nota cuando tocas o compones? Yo creo que más que una parte en la música es como, para mí es un tema familiar, ¿ya? ¿Por qué familiar? Porque mi abuelo empezó con esto de tocar la música, él tocaba bueno, yo les voy a contar así bien abierto, ¿cierto? En bares, cantinas y cosas así. Mi mamá toca la guitarra, canta, mi papá también. Entonces, como una tradición familiar, y uno, yo creo que más que nada que como proyecta la música, ¿cierto? Yo creo que uno nace con eso, ¿ya? Y después uno lo va desarrollando con el tiempo. Si a ti te gusta un instrumento, vas eligiendo. Por ejemplo, yo antes tocaba guitarra, he tocado teclado, he tocado, ejemplo, pero más lo que me gusta es el bajo eléctrico. Ahí encontré como el amor, ¿cierto?, con ese instrumento. Pero más de componer es como, bueno, en la banda que actualmente estoy yo es una banda tributo, así que es difícil por el tema de tiempo poder componer música. Entonces lo que hacemos es tributo. Si pudieras hacer un dúo con alguien, persona viva o muerta, ¿quién sería y por qué? Mira, como te comenté en la pregunta anterior, ¿cierto? Esto es como algo familiar, ¿cierto? Que yo creo que uno nace con eso, pero el tema de tocar con dúo con alguien, ejemplo, yo nunca tuve la oportunidad de tocar con mi abuelo, que falleció hace muchos años, ¿ya? Entonces yo creo que eso me gustaría, ejemplo, algún día, que no lo vamos a hacer hoy, pero quizá en otro mundo, ¿cierto?, es posible poder hacer un dúo con él. Eso es como un sueño más que nada personal, ¿ya? Y yo nunca pude concretarlo, pero sí a él lo vi yo tocando la guitarra y todo y cantando, pero nunca pude hacerlo porque yo era chico, muy pequeño, ¿ya? Sí, eso. ¿Cuál ha sido el silencio más importante que ha tenido en su carrera? Mira, el silencio yo me refiero al tiempo de reflexión, sin tocar música. Y buena pregunta, porque yo, ejemplo, el 2000, yo llegué a tocar, ejemplo, hace 2 años que estoy tocando, hace 3, ya, más o menos. Sí, ahora estamos en el 2025, el 2023, recién como comencé de nuevo con la música, porque yo lo dejé un tiempo. Lo había dejado un tiempo no por un tema de que no me gustara la música, sino que no tenía instrumentos, vendí mis cosas, ¿cierto? Había vendido mis bajos, mis guitarras, tenía varias cosas, y más o menos estuve muy fuera de la música harto tiempo, como 4 años, 5 años. Y después volví a retomar y dije, yo voy a volver a retomar, pero voy a volver a retomar para ensayar en casa y todo. Y después, bueno, se dio la oportunidad, ¿cierto?, con unos conocidos aquí en La Serena que me vieron tocando un día, me invitaron y ahí quedé esa banda. Y justo se había ido el bajista, así que me invitaron a Letros. Y desde ahí hasta el momento yo prácticamente 1 año y medio tocando con ellos. Más o menos.
estilo difícil, ya, porque el death es algo igual que, como le escribí al comienzo de las primeras preguntas, ¿cierto? Es rápido, veloz, ¿cierto? Y requiere también de mucha técnica y velocidad. Hay que aplicar mucha práctica necesita ese estilo de música. Así es el silencio más o menos que yo estuve más o menos, y yo me refiero a eso, del tiempo de descanso, de reflexión, en dejar de tocar. Pero igual uno como que siente eso que necesitas tú estar con tu instrumento, que a ti te gusta. Es algo que a ti te falta y eso es lo que me pasó a mí, ¿cierto? En el silencio musical, por decirlo así. Y yo lo entiendo de esa perspectiva. ¿Qué emoción le gustaría provocar en alguien que no escuche ese estilo de música? Mira, más que una emoción, este estilo de música muchas veces lo ven como ira, como desahogo, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo de todos mis amigos conocidos que he tenido, ejemplo, en ese estilo de música, ellos tratan de interpretar como algo de paz, de tranquilidad, aunque es distinto a lo que tú escuchas, ¿ya? Por ejemplo, yo en el mundo que me he rodeado, y eso es lo que más me llamó la atención cuando tenía como 13 años, no me acuerdo bien, en una tocata de metal, eran como todos escuchando. Y bueno, y hacen unos gestos, ¿cierto? Que no es parecido a lo que hicieron ustedes en el video, pero que son quizás de golpes que se dan, a veces hacen un tipo de círculo, ¿cierto? Y se golpean entre uno, pero no es de tanta violencia, sino que yo creo que es como un desahogo más personal. Es lo que yo he visto más que una emoción, ¿ya? A lo que yo entiendo por tu pregunta. Eso más que nada. Pero muchas personas lo relacionan más con el tema de la ira, ¿ya? No de una tranquilidad, sino que, por ejemplo, a mí yo escucho la música y a mí me relaja, ¿ya? Muchas personas, obviamente todos tenemos sentimientos diferentes y distintos. Así que eso es lo que a mí me provoca a mí la música del metal. ¿Cuál fue el momento en que le empezó a interesar ese estilo de música? Ya, mira, el momento exacto fue cuando nos reunimos con un grupo de amigos, ¿cierto? Cuando tenía como 13 años, y ahí comenzó, por ejemplo, a gustarme el estilo de música, ¿ya? En ese tiempo me pasaban cassettes, ejemplo, de Metallica, yo me acuerdo de Nirvana, de Limp Bizkit, y ahí empecé a incursionar un poco en la música. Existen varios estilos de música en el tema del death metal, y del rock también. Pero en el fondo fue en ese momento, ¿cierto? Y cuando yo empecé a tocar la guitarra, porque uno empieza desde ahí, desde la guitarra, y empezó que tenéis talento, ¿cierto? Y ese talento se te da, ¿cierto? Con el tiempo, en la práctica. Y ahí tú vas viendo qué instrumento te gusta realmente elegir, por cierta forma. Por ejemplo, a mí me regalaron una guitarra eléctrica, me acuerdo de ella, y la guitarra eléctrica siempre cortaba cuerdas, sacaba temas, ¿cierto? Tocaba temas, y al final no me resultó nada de eso. Y cuando conocí el bajo era como un instrumento muy pesado, de peso, cuerdas gruesas, y yo dije, esto es para mí. Mirándolo así, porque se tocaba, por ejemplo, yo toco bajo de 5 cuerdas, nunca me acostumbré porque aprendí un bajo de 5 cuerdas. Suena raro, pero el bajo tiene 4 cuerdas, ahora hay bajo hasta de 6 cuerdas, hasta de 7, ¿ya? Pero empecé con uno de 5 y me acostumbré. Y actualmente tengo un bajo Spector, ¿cierto? De 5 cuerdas, activo igual. Bueno, es un bajo muy caro, medía entre 500, 700 mil pesos, pero muy buen bajo, así que es para ese estilo. Y para otros estilos de música también. Pero todo enfocado así en el metal y el rock. Si tuvieras que escribir tu sonido sin usar palabras musicales, solo sabor o textura, ¿cómo sería? Mira, de sabor y textura me hace recordar, ¿cierto? Yo tengo un bajo de color blue, que es un bajo de color del mar, ¿ya? Porque ese bajo a mí me lo regalaron, ¿cierto? Me lo regaló mi pareja, mi señora. Y yo soy de Tongoy y siempre me asocio al mar, porque el mar me da tranquilidad, entonces yo lo asocio con eso. Cuando, por ejemplo, tú vas y, no sé, tragas agua salada, lo asocio con ese sabor, ¿ya? Y entonces por eso tengo ese bajo de ese color, sino que siempre lo sintonizo, ¿cierto? Con el oleaje del mar, porque el mar es algo que te da tranquilidad también y paz mental. Entonces lo asocio más que nada en mi instrumento, ¿cierto? Con el sabor del mar. No sé si ustedes han, por ejemplo, ingerido agua del mar salada, obviamente el agua es salada dentro del paladar, ¿cierto? Entonces yo lo asocio más que nada por eso, pero también tiene que ver con un tema de tranquilidad mental y tranquilidad interior.
Ahora van a ver un breve corto de música que compone el entrevistado. Agradecemos profundamente el tiempo y la disposición de nuestro invitado y esperamos que esta conversación haya permitido conocer su música desde una perspectiva más humana y cercana. La interpretación musical no es solo escuchar una melodía, es comprender las historias, emociones y decisiones que la construyen. Queremos que esta entrevista nos acerque a ese proceso. Cada respuesta nos mostró que detrás de un sonido hay un camino y detrás de un artista una sensibilidad que merece ser escuchada con atención. Como equipo, esta experiencia nos permitió reflexionar sobre la importancia de la música en la identidad personal, en la cultura y en la expresión de realidades diversas. Con esto concluimos nuestra entrevista, agradeciendo también a quienes nos acompañan viendo este trabajo. Invitamos a seguir valorando el arte en todas sus formas y escuchar la música no solo con los oídos, sino también con la intención. La música no solo se escucha, se vive. La interpretación musical no es solo Pero escuchar habla una más melodía. fuerte. Sí, porque hoy nos vinimos a hacer las típicas preguntas de entrevista. Queremos conocer la historia detrás del sonido, listos para desafiar un poco de lo que... Así que, espérate. 2, 3.